Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto, la verdad, para nosotros poder estar un miércoles más con todos ustedes. Ya lo están viendo también en sus pantallas. Hoy los hermanos que nos acompañan para este programa está de nuestro lado izquierdo nuestro hermano Dylan Conde. Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hace 8 días, en el tema anterior, estuvo nuestro hermano Miguel. Hoy nos acompaña nuestro hermano Dylan, al cual también le agradecemos. Y la verdad es que también estamos muy contentos porque está con nosotros nuestro hermano Josué, quien ya tenía algún tiempo sin estar con nosotros, aún cuando sigue trabajando a la par nuestra en los programas, en las juntas, en la realización. Bueno, ahora nos da mucho gusto también tenerlo aquí en la cabina, hermano. Buenas noches. El gusto es mío, hermano, y pues damos gracias a Dios de que tengamos nuevamente esta oportunidad de estar en comunicación con nuestros hermanos que nos están también escuchando y viendo por este medio. Porque aun cuando compartimos la palabra los domingos, siempre es bueno, ¿no? Un día más de poder tener el privilegio de compartirlo. Personalmente para mí es un gozo el hablar de la palabra. A mí me llena muchísimo en mi espíritu. Y espero que también nuestros hermanos sientan esa edificación cada vez que se abre la Biblia. Dios nos habla y para mí eso es algo hermoso y maravilloso que también el Espíritu Santo nos ayude también. Muy bien, bueno, pues esperemos que este programa sea de edificación para todos nuestros hermanos, sobre todo porque hoy comenzamos, hermanos, un tema nuevo, tema que tiene que ver con el libro de los Hebreos. Vamos a estar ahora estudiando una porción bien específica de la palabra de nuestro Señor que se encuentra ahí en Hebreos capítulo 6. En específico vamos a estar enfocados en los versículos 1 al 2. Hoy vamos a tocar algunas cuestiones sobre el versículo 1 y esperamos que sea un programa muy edificante. Vamos a pedirle a nuestro hermano Dylan nos guíe en oración y entonces después daremos los medios. Por supuesto, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Dios grande y Dios poderoso, nos postramos, Señor, delante de tu divina presencia, porque reconocemos que si no fuera por tu amor y por tu paciencia, no tendríamos absolutamente nada de lo que el día de hoy gozamos. Gracias, Padre nuestro, por la oportunidad que nos brindas de estar reunidos en este momento para poder compartir el mensaje de tu poderosa y santa palabra. Te imploramos que a estos hijos tuyos nos des por favor las palabras sabias, entendidas y necesarias para que tu grey sea correctamente alimentada y edificada, pues sola y únicamente en tus designios que son perfectos y que son poderosos. Guárdanos de todo mal, te lo suplicamos, para que ninguna palabra ociosa o quizás de opinión personal salga de nuestras bocas. Gracias, Señor, por lo que nos das aún sin merecerlo, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. 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 Muy bien, como ya ustedes lo saben, estamos a través de Facebook, allí en Palabras de Vida Eterna. Palabras de Vida Eterna a través de la página de Facebook. Esta es una página de amigos, un perfil común como el que tenemos todos nosotros, así que nos pueden agregar a su lista de amigos como si fuéramos una persona más y les llegará la notificación cuando se comience la transmisión en vivo. Estamos además a través de la plataforma de MixLR. Ustedes nos buscan dentro de la plataforma en línea o mediante la aplicación en sus dispositivos móviles como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúsculas. A través del canal de YouTube Palabras de Vida Eterna en Puebla, ustedes también van a encontrar todos los videos que se han estado grabando desde hace ya más de 5 años. Además, tenemos el número de WhatsApp que también estará apareciendo ahí en sus pantallas, que es 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Muy bien, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a comenzar entonces ya con el programa, con el tema específico que nos atañe en esta noche, que tiene que ver con el estudio de Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 2. El libro de los Hebreos, por demás, es un libro interesante del cual se ha dicho mucho. Quizá valga la pena hacer alguna pequeña introducción sobre este libro, que es muy importante, escrito principalmente a judíos. Habían tenido ya algunas cuestiones buenas. El autor a lo largo del libro exalta algunos atributos del pueblo hebreo al cual escribe. Sin embargo, quizá habrían estado pasando por algunas dificultades, principalmente con algunos hermanos que quizá quisieran regresar a la parte de la ley de Moisés. Podríamos nosotros pensar que era una de las principales situaciones
por las cuales el autor también exhorta a los hermanos. Y dentro de las múltiples exhortaciones encontramos aquella que estaba en Hebreos capítulo 6. Personalmente el libro de Hebreos es un libro que a mí me gusta bastante. Es muy interesante el libro de Hebreos y nos hace entender precisamente que no siempre lo que nosotros creemos que debe de ser es lo correcto. Hebreos es un llamado a todos los cristianos, judíos, que estaban muy arraigados. Si nosotros nos vamos a la historia del cristianismo, todo lo que es el evangelio o el inicio del evangelio se inicia en Jerusalén, en Judea, y posteriormente en las regiones donde los gentiles cada vez eran en mayor número, pero como nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, desde el inicio de su ministerio venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel primeramente. Entonces, nosotros vemos en el caso de Hebreos, más que nada, una balanza en la cual se pone el conocimiento del evangelio como algo superior a lo que en ese tiempo los judíos estaban llevando como doctrina. Se hace una comparación de cómo es superior nuestro Señor Jesucristo a Moisés, cómo es superior a los ángeles, cómo es superior a todas aquellas cosas que eran solamente la sombra de lo que había de ser, y se les trata de decir a los cristianos judíos que esto es precisamente a lo que deben de cambiar, a lo que deben de empezar a evolucionar o a perfeccionar, si es que esto es, digamos, que la base de lo que iba a ser posteriormente el conocimiento de la gracia que Dios iba a traer por medio de Jesucristo. Entonces, esto es más que nada el contraste que deben de entender, comprender los judíos de Cristo y Moisés. Sobre todo la parte del conocimiento es una parte muy importante a lo largo de este libro, es decir, el reiterar las cosas que en algún momento los cristianos creyeron, el poder dejar bien en claro aquellas cuestiones de diferencia, de superioridad, aquellas cuestiones de la salvación tan grande que se tiene, por ejemplo, de las cosas buenas que ya se han hecho antes, que son cuestiones que resalta también el autor en un par de ocasiones a lo largo del libro. En este libro lo que vamos a encontrar precisamente es eso. Es bastante conocimiento relacionado a Cristo Jesús, al Evangelio, a la diferencia y a esa marcada apertura y camino que hay entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la ley, la gracia, la muerte, el Espíritu Santo, esas cuestiones bien interesantes. Es en este libro en el cual nosotros vamos a estar enfocados. En el capítulo 6 tiene por ahí nuestro hermano Dylan el texto del versículo 1, que es en el cual nosotros vamos a comenzar a platicar ahorita que nuestro hermano nos lo lea. Así es, hermanos, voy a darle lectura repito la cita para todos aquellos que están tomando nota en su casa. Hebreos capítulo 6 versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y más adelante el autor en el versículo 2 continúa con una lista también muy interesante, que son cuestiones que vamos a ver. La verdad es que a mí me parece que parte precisamente todo de la cuestión de lo que considera el autor son estos temas, rudimentos, ¿no? Cuestiones que no son difíciles. Bueno, lo que pasa es que nosotros, aunque vivimos ya sobre todo el conocimiento del Nuevo Testamento, en realidad lo que ellos tenían era básicamente el Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando que el conocimiento del Mesías, el conocimiento de todas las profecías son precisamente en base a lo que había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces todo lo que nosotros podemos llamar como rudimentos básicamente se encuentran en el Antiguo Testamento, pero van evolucionando cuando nuestro Señor Jesucristo viene. Recordemos que Él, desde que inicia su ministerio, hace esta separación. El pueblo de Israel tenía a Moisés y a la ley como lo máximo, en este caso, para llevar a cabo la conducta diaria de cada judío y asimismo la conducta religiosa. Pero al momento que nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio, empieza a hacer esta diferenciación. Y nosotros lo vemos cada vez que leemos, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 1, versículo 17, cómo nos dice que pues la ley por Moisés ha sido dada, pero la gracia y la verdad, la cual nosotros disfrutamos, básicamente viene por medio de Jesucristo. Esta verdad y esta gracia es la que nosotros podemos
obtener por esa revelación de Cristo y después del Espíritu Santo hacia los apóstoles. Pero los rudimentos como tales, las bases como tales, vienen siendo fundamentadas primeramente en el Antiguo Testamento. Recordemos que Moisés es uno de los que habla a futuro y habla de nuestro Señor Jesucristo diciendo: profeta os levantará Jehová vuestro Dios, como a mí, a él oiréis, y quien no le oyere será desarraigado del pueblo. Entonces, todos esos conocimientos de quién iba a ser el Mesías, de que iba a haber un nuevo reino, ese reino que anunció Juan el Bautista antes de nuestro Señor Jesucristo, básicamente es por el conocimiento que se dio en el Antiguo Testamento y que fue solamente la base de aquello que iba a ser revelado y que es lo que nosotros tenemos y que básicamente, aun cuando se dice que son los rudimentos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que solamente sean los del Nuevo Testamento, sino que son la unión de aquello que se dijo en el Antiguo para que se cumpliese en el Nuevo. O sea, no está separado ni peleado el Antiguo con el Nuevo, sino que son la continuación de un plan perfecto que Dios hizo desde antes de la creación del mundo. Sí, aquel plan que tiene que ver con la redención del hombre, aquel plan que tiene que ver precisamente con la salvación. Este texto va a ser muy interesante, hermanos, y ahorita que entremos a él nos vamos a dar cuenta precisamente, ha comenzado el autor muy interesantemente diciendo que todo esto es una cuestión de rudimentos y que nosotros tenemos que seguir adelante a la perfección. Vamos a hablar acerca de esto más adelante, porque ahora tenemos ya la cápsula que también nuestro hermano que está aquí presente, nuestro hermano Dylan, nos va a compartir de la Biblia y la ciencia. Así que vamos a ir adelante con la cápsula y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo es que se encuentran el día de hoy? Es un gusto para su servidor estar de nuevo en esta su sección. ¿Quién no se ha puesto a observar el cielo estrellado por las noches? ¿Quién no ha visto la maravilla de la luna? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, aquellas 3 estrellas particulares que se encuentran en el cielo desde el verano y hasta el invierno? ¿Quién no ha hecho eso, hermanos? ¿Quién no se ha preguntado cómo es que este orden de lo que hoy ya conocemos como constelaciones ha existido desde el principio de los tiempos? Lo mismo sucedió, por ejemplo, con 2 hombres en el siglo III a.C., me refiero a Anaximandro y a Aristarco de Samos, filósofos griegos, quienes fueron los que primero solamente propusieron el primer modelo en el cual los cuerpos celestes se encontraban acomodados. Un siglo después, en el siglo II a.C., 2 personajes, 2 figuras que ya en la astronomía son de las más brillantes, Claudio Ptolomeo y Aristóteles, quienes fueron los que en forma propusieron ya la disposición de los astros en el cielo. Toda esta información pasó de generación en generación quedándose de esa manera, hasta que llegaron personajes como Galileo Galilei, como Johannes Kepler y como Nicolás Copérnico, quienes propusieron ya en forma el modelo heliocéntrico y las posiciones de las estrellas de los astros tal cual hoy las conocemos. Sin embargo, bíblicamente es maravilloso el poder encontrar cómo nuestro Señor en su poder, en su gloria y magnificencia nos lo dice 4500 años antes de que estos hombres siquiera tuviesen idea. Dice allá en Job capítulo 38, versículos 31 al 33. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Es tan maravilloso, tan delicioso el poder encontrar toda la sabiduría que el hombre busca en la palabra de Dios. Que así sea por siempre, que la palabra de Dios nos llene de sabiduría y de su magnificencia. Que el Señor los guarde.
Si el cielo no se ve azul, te sientes con temor. Si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo brilla un lugar donde vas a morar. Cree por fe y acércate a él. Pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate, hoy sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a sean tu fieles, luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a él. Canta y alégrate hoy. Cuando afligido estás, enfermo y en dolor, mientras que los malos prosperan sin ningún temor. Ten valor, pues no sabes lo que el mañana traerá. Cuando el cielo veas azul, tu corazón cantará. Canta y alégrate, hoy sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a tu sean fieles, luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a él. Canta y alégrate hoy. Muchas veces fallamos en ver el cielo brillar, cuando parece que los bienes no puedes lograr. Las riquezas se podrirán, pues eternas no son, si buscamos lo celestial. El premio es sin igual. Canta y alégrate, hoy sigue fiel al Señor. Tenle fe al que nos en quien amó, de tu alma es pastor. Todo el mundo ve a sean tu fieles, luz, mira, gran yo soy. Alza tu voz en gloria a él. Canta y alégrate hoy. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Gracias por seguir con nosotros. Ya escuchamos la cápsula de nuestro hermano Dylan, al cual le agradecemos mucho también por la participación. Sigue aquí con nosotros. La verdad es que este tema es un tema bastante interesante, bastante importante, en el que tiene que ver una parte de estos rudimentos, con la idea de poder estos rudimentos nosotros dominarlos, y no mantenernos otra vez en la rueda de no poder dominar estos rudimentos y no avanzar, sino la idea es que nosotros podamos seguir adelante. No hace mucho, un capítulo anterior, el escritor de los Hebreos había hecho otra exhortación que tenía que ver con la madurez, con el crecimiento, diciendo ustedes ya deberían estar haciendo otra cuestión, pero continúan queriendo esta parte. La verdad es que esta parte del crecimiento, que es un punto de los que aborda este texto, es necesario. Cada vez que a lo largo de la semana leía la palabra rudimento en este primer versículo, me venía a la mente esta parte histórica del ser humano, las herramientas rudimentarias, ¿no? Por ejemplo, el martillo, la rueda, a lo mejor la palanca, la polea, herramientas que en su momento fueron hechas con, materiales, herramientas que tenían ahí a la mano, palos, piedras, etcétera, etcétera, que eran utilizados de una manera pues muy tosca, sin mucho, vamos a ponerlo así, éxito. Algunos huesos les sacaban filo, ¿no? Algunos huesos con filo, etcétera, etcétera, cosas que aquellos hombres primitivos tenían a la mano y podían usarlo conforme su pequeña inteligencia, espero esto no se malinterprete, conforme su pequeña inteligencia les fuese dando a entender. Sin embargo, precisamente, si el hombre se hubiese quedado solamente a trabajar con martillos hechos de un palo o con una piedra amarrada o lanzas de un hueso y no hubiese empezado a avanzar y a crecer poco a poco, lo más seguro, hermanos, es que actualmente seguiríamos viviendo en cavernas y seguiríamos vistiendo taparrabos, con cierta probabilidad. Sin embargo, conforme el humano fue haciendo uso de su raciocinio
y viendo la necesidad de su propio crecimiento, tanto en su ámbito personal como en el ámbito social, porque pues obviamente la sociedad iba creciendo, eso hizo que sus herramientas poco a poco fuesen dejando de ser rudimentarias y empezasen a ser más sofisticadas. Su conocimiento fue acrecentándose. El modo en el que el hombre primitivo veía el mundo iba cambiando conforme el hombre, valga primitivo, iba creciendo en conocimiento. Precisamente aquí es en donde caemos en esta parte de los versículos 12 al 14 del capítulo anterior, del capítulo 5. Los leo muy efímeramente. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pareciera que el autor tiene una línea en mente, ¿no? que está siguiendo. Sí, es bueno, más que nada, decía nuestro hermano, y dice bien, Dios nos da herramientas que son básicas. Y en los versículos que leemos del capítulo 5 anteriormente habla precisamente de ese discernimiento que en base al ejercicio de lo que es correcto y de lo que no es correcto se debe de ir desarrollando, porque dice la palabra cuando habla acerca del alimento que cuando alguien no puede participar del alimento sólido pues necesita nuevamente volver a tomar leche. Y solamente los niños son los que requieren este tipo de alimento, y es básicamente porque están en ese desarrollo. Entonces, si se puede comparar de otra forma, el hecho de que nosotros entremos dentro de la iglesia inicia precisamente con ese conocimiento. Ahora, los judíos, que es a quien se dirige en este caso este mensaje, ya tenían ese conocimiento precisamente previo por el conocimiento e inclusive la esperanza de recibir a aquel Mesías. El primer versículo que nosotros leemos de Hebreos nos dice precisamente esta introducción. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, todo aquello que ya se había dicho había sido la base, pero ahora venimos a conocer mediante nuestro Señor Jesucristo ese desarrollo y perfeccionamiento de todo lo que fue la base para venir en este caso ya al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, y de esto que al inicio fueron rudimentos ya deben de quedar solamente como ello, como una base para que nosotros vayamos creciendo y fortaleciéndonos en el conocimiento que ahora nuestro Señor Jesucristo trae. Porque dejar los rudimentos no significa olvidarnos de ellos, o no significa que ya no estén presentes, o que ya no estén, o que ya no formen precisamente la base. Dejar estos rudimentos, nosotros lo entendemos como avanzar. Precisamente está esta base, nosotros tenemos que continuar con esta parte de la edificación, sobre todo porque nuestro hermano Josué, por ejemplo, con el tiempo que lleva al frente de la congregación, es muy peligroso que no haya este crecimiento, ¿no? Aparte de peligroso, no solamente es el hecho de qué riesgos podemos obtener precisamente por no tener ese crecimiento. Si volvemos al ejemplo del niño, un niño básicamente es indefenso en todos sentidos. O sea, no se puede él mismo sustentar, no se puede alimentar, no se puede cuidar de los riesgos, y esto siempre ha sido comparado precisamente en la falta de conocimiento a la situación de indefenso de lo que puede ser un niño. Entonces, Pablo lo menciona varias veces: si nosotros no crecemos en el conocimiento, así mismo como cuando un niño no puede crecer físicamente, entonces siempre va a estar expuesto a los riesgos. Cuando hablamos de conocimiento, pues de doctrinas que no sean conforme a la verdad de Dios. Y el hecho de que nosotros no dominemos aquello que es el rudimento implica precisamente que estamos expuestos también a este tipo de posibles riesgos doctrinales. Entonces, debemos de entender que para que nosotros vayamos a la perfección, los rudimentos deben ser algo que ya nosotros dominemos. En el caso de los hebreos, era más bien una situación de no poder soltar aquello que era tan sagrado para ellos, que era la ley de Moisés, y no podían dejar o no podían pensar el hecho de dejar de hacer aquello que continuamente habían hecho durante tanto tiempo. Entonces, y hasta ordenado por Dios. Básicamente ordenado por Dios, por eso fue un choque muy fuerte. Recordemos que el apóstol Pablo era celosísimo, fariseo,
que guardó la ley, ¿verdad? Hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo lo detiene para hacerlo ya ministro del Evangelio para los gentiles exclusivamente, aun cuando él había sido judío, pero entendió que él también debía de dejar ese o que había sido algo tan arraigado y que en algún momento nosotros lo escuchamos decir, para mí ahora ya es basura. Entonces, no que no haya sido dado por Dios y no tenga importancia, sino que debemos de entender que Hebreos marca la superioridad de Cristo sobre todo aquello que ya había existido, sobre el sacerdocio del pueblo de Leví, sobre, en este caso, pues también Moisés como también ministro de Israel, inclusive pues podemos ver que es mayor y superior, que lo dice en el capítulo 1, a los ángeles, porque a ninguno de ellos Dios le llamó mi hijo eres tú. Entonces, los hebreos o los judíos tenían que entender esto, es decir, ya eso que nosotros sabíamos durante siglos, ya debe ser solamente eso, la base de ahora, que es el crecimiento en el conocimiento que Dios nos ha traído por nuestro Señor o por nuestro Mesías, que es el Cristo. Porque todo se puso según el plan de Dios en su tiempo. En su tiempo fue Moisés, en su tiempo fue la ley, en su tiempo los sacrificios, y ahora dice el versículo 1 del capítulo 1, ahora el tiempo es de Cristo. Okay, así es. Entonces hay en verdad riesgos, hermanos, de que nosotros no crezcamos. Quizá se puede llegar a no necesariamente la lista que nosotros conocemos, por ejemplo, de pecado, pero sí a través de la falta de conocimiento, hacer algo que para nosotros quizá no tenga mucha importancia o mucha maldad, pero que en realidad sí traiga consecuencias adversas. Podemos nosotros, por la falta de conocimiento, estar cayendo en algún pecado y quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta. Podemos estar siguiendo alguna tradición o alguna costumbre que vaya en contra de la palabra de nuestro Señor y quizá ni siquiera nos hemos estado dando cuenta. A veces por falta de conocimiento queremos restar, por ejemplo, en el día del Señor y no sumar, por ejemplo, ¿no? Entonces esta cuestión de crecer, de tener la base de los rudimentos y entonces empezar a crecer es fundamental. No por nada el escritor está precisamente exhortando a los hermanos con estas palabras. De los peligros que se pueden mencionar es precisamente el caer en esta cuestión de pecado, quizás sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Dice más adelante, después de la primera coma, vamos a llamarlo así, en la segunda parte del versículo, vamos pues ahora adelante. Si recordamos allá el versículo de Oseas, capítulo 4, versículo 6, es muy puntual y es muy concreto, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Bien menciona mi hermano, cualquier pecado, cualquier falta cometida, bien puede ser porque nos estamos estancando. Todo esto que se ha estado comentando, al menos no nos lleva a otra quizás conclusión que no sea eso. El hecho de quedarnos con los rudimentos de, no sé si sea no querer o no sé cuál sea la palabra correcta allí, el hecho de no querer crecer en conocimiento, el mantenernos allí estancados solamente con esos rudimentos, con esas bases, nos puede hacer caer en esta parte que sería muy triste, muy penosa. Repito, Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Incluso más adelante, allí en la misma carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, dice de la siguiente manera: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. De verdad es un riesgo personal muy grande el hecho de simple y llanamente quedarnos con esos rudimentos. Bueno, lo que pasa, hermano, es que la fe se divide, o la podemos entender de dos maneras. La fe es toda aquella doctrina que nosotros seguimos en base a la revelación de Dios, y la fe es aquella certeza que dice Hebreos que nosotros tenemos de la convicción de que vamos a recibir algo que todavía no vemos. Entonces, nosotros creemos que vamos a recibir algo, pero creemos que lo vamos a recibir por medio de la obediencia a algo que nuestro Señor nos ha enseñado. Entonces, la fe forma todo ese conjunto de doctrinas que en el caso de Mateo nos dice nuestro Señor Jesucristo tenían que ser enseñadas. Recordemos en el capítulo 28 como en la Gran Comisión, a partir del versículo 19 en adelante, dice que se tenían que hacer discípulos
y aparte de ello se tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso inicia precisamente con los rudimentos, que es el hecho de la fe en Dios, que es el hecho de pues ya dejar las obras de la muerte o que nos provocan la muerte, pero también ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque dice, aparte de esto, enseñarles todas las cosas que yo os he mandado. Y todas esas cosas son precisamente aquellas que nos ayudan para poder seguir ese crecimiento espiritual. Si nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en todo tipo de circunstancia de nuestra vida. Pero si nada más nos quedamos con los rudimentos, es decir, Cristo vino, murió por mí y hasta ahí me quedo, entonces ya no vamos más adelante. Ya solamente nos quedamos con aquello que Dios nos ofreció sin saber que tenemos muchas otras cosas que hacer como cristianos. El desarrollo de los dones, el hecho de los ministerios, el hecho de la evangelización, el hecho de yo mismo ser defensor de la fe, porque es lo que nos dice el apóstol Pedro, que debemos también estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, y esa preparación viene precisamente en base al conocimiento. El apóstol Pablo defendió la fe en muchas situaciones y circunstancias, precisamente por ser ese instrumento escogido de conocimiento pleno, tanto de la ley como también del conocimiento de la gracia que Dios le reveló por medio de Jesucristo. Apolos fue un hombre también instrumento bastante eficaz y eficiente, siendo conocedor de la ley y sirviendo después de conocer también el ministerio y las palabras de nuestro Señor Jesucristo para convencer a los judíos que estaban sumamente arraigados a la ley, sumamente arraigados a los sacrificios, sumamente arraigados al templo, a los diezmos, a aquellas cosas que según nos dice Hebreos ya debían de terminar, porque habiendo, dice Hebreos pues, en otros versículos, habiendo cambio de sacerdocio, también debe haber cambio de ley. Entonces tenían que ya no abandonar, pero sí dar el paso siguiente en el crecimiento de la fe que ellos mismos tienen en Jehová, pero que no querían poner en este caso en Jesús. Entonces ese crecimiento era necesario y los hermanos no querían dejarlo. Ahora somos nosotros parte de una congregación, somos nosotros miembros de un mismo cuerpo. El hecho de crecer o no crecer tiene impacto en todo el cuerpo. En realidad genera un impacto ya sea negativo o positivo si estamos nosotros creciendo en básicamente todo el cuerpo, en lo que tiene que ver con la edificación. Ya lo dice Hebreos capítulo 4, que básicamente nosotros nos edificamos a través de la capacitación que se nos da y todos en amor, ministrando precisamente cada uno. La verdad es que esta exhortación es necesaria para que nosotros podamos entender y reconocer que debemos crecer, porque así también tiene un impacto congregacional, lo decía nuestro hermano, en la relación de la administración de los dones, de la cuestión evangelística, para que nosotros podamos tener un conocimiento verdadero y un conocimiento bíblico que tiene también ligado completamente al amor. De nada sirve no tener todo el conocimiento si no tenemos amor. Eso es parte también de un conocimiento bíblico. Exhortación bien interesante que hace el escritor de los Hebreos. Me parece que es Efesios, hermano, en el capítulo 4, del versículo 11 al 16. Porque, ¿qué libro dije? Efesios 4. Efesios capítulo 4. Corregimos nada más el dato, Efesios 4. Porque Efesios 4 nos habla acerca de cada uno de los miembros de ese cuerpo que han sido instituidos por Dios para el perfeccionamiento de cada uno de los que forman parte de la iglesia y para el crecimiento y desarrollo conjunto. Entonces, que no crezca un hermano es como imaginar, ¿sabes? Un cuerpo en el cual un brazo lo tienes así chiquito y el otro brazo está muy largo. ¿Y sabes qué es lo que dicen los versículos anteriores? Esto se debe a que alguien sí ejercita su conocimiento en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando un miembro de la iglesia hace alguna función dentro de la congregación, pero no tiene ese crecimiento del conocimiento, entonces viene a ser como un cuerpo que no está bien desarrollado. Como un cuerpo que sí puede caminar a lo mejor bien, pero no puede hacer la actividad de las manos. Completo, ¿por qué? ¿no? Porque sus manos no se han desarrollado como tal. Y eso dificulta la movilidad o el cumplimiento de las necesidades del cuerpo en común. Entonces, sí es, y hay podemos decir, un detenimiento, ¿no?, de la eficacia del funcionamiento del cuerpo. Este ejemplo y estas palabras son bien interesantes y las vamos a retomar en un momento cuando regresemos de nuestro segundo corte.
Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh, escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la... Ya estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna, hermanos. Gracias por seguir con todos nosotros. Ahí en sus pantallas están apareciendo los saludos a aquellos hermanos que están con nosotros. Les agradecemos también, hermanos, les agradecemos muchísimo sus comentarios, aquellas cuestiones que ayudan precisamente al enriquecimiento del programa y de aquello que se está viendo. Un par de hermanos a los cuales les agradecemos en verdad muchísimo su participación nos comentan algo bien importante relacionado al conocimiento. Aquel conocimiento doctrinal y bíblico se tiene que vivir, es decir, se tiene que expresar, si no, es un conocimiento vacío, nos comentan nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Nuestro hermano Dylan comenta algo al respecto. Gracias, hermanos, repito el agradecimiento de mi hermano Brian. En efecto, si nosotros leemos muy puntual y concretamente la primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto muy bien entendido, contextualizándolo con
Capítulos más adelante, capítulo 13, versículos 1 y 2, yo puedo conocer todo, yo puedo ser muy conocedor y tener una capacidad de obtener conocimiento y obtener conocimiento. Sin embargo, si no lo aplico en amor, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, a mí me gusta mucho leer, por ejemplo, el primer versículo los primeros versículos de Hechos, donde dice Lucas a Teófilo, las cosas que Cristo hizo y enseñó. Es decir, todo el conocimiento, todo el poder de nuestro Señor Jesucristo se basaba en una sola cosa, en acción, en hacer con un fin y con una base, en amor al prójimo. Todo aquello que nosotros vayamos conociendo, gracias a Dios, y conforme poco a poco vayamos avanzando, o mejor, conforme mucho vayamos avanzando en la doctrina, en el conocimiento doctrinal, es precisamente para ello, para ponerlo en acción tal cual nuestro Señor Jesucristo hizo, en amor por el prójimo. Y es que la verdad es que de nada sirve tener mucho conocimiento y aún así no estar precisamente creciendo y siendo llevados hacia el perfeccionamiento. Sin embargo, también es importante que nosotros entendamos el conocimiento quizá desde dos puntos, ¿no? Un poquito diferentes, hermano. Sí, es que, mira, en alguna ocasión yo he escuchado a algunas personas que dicen que todos los extremos son malos. Así es. Pero ahí yo sí estoy en desacuerdo. Porque un extremo que no es malo es ser como nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las cosas que la Biblia misma nos dice, ser perfectos y ser santos como también Dios es santo. Entonces no es... en este caso, excepcionalmente, no es la regla en esto que nosotros estamos buscando. El conocimiento de Dios, y en este caso el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, conforme sea mayor y mayor y mayor y mayor y mayor, va a ser benéfico. Siempre que crezcan a la par. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que lo que Dios quiere son adoradores que les adoran en espíritu y en verdad, y que la fe debe ser o obrar en amor, no van separados, van juntos, y conforme crezcan los dos juntos, tanto el amor a sí mismo como la verdad o el conocimiento de Dios, eso va a ser también a un miembro cada vez más valioso para el propósito de Dios, y más, en este caso, más semejante a aquello que dice también el apóstol Pablo en Efesios 4 del 11 al 16, donde dice que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un reto y una meta. Y esa meta, pues no vamos a decir que vamos a llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sí dice que debemos ir hacia ese rumbo. Es decir, nunca dejar de crecer en el conocimiento y asimismo en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos mucho a nuestros hermanos que nos hicieron el comentario. Efectivamente, así es. El conocimiento, yo quisiera pensar, nada más puesto como propósito, nos va a envanecer. Pero recordemos que el amor también debe obrar mediante el conocimiento, porque si no, no podríamos nosotros saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso van unidos. En el caso de o cómo funciona el amor bíblico, ¿no? Exactamente. Porque a veces podemos malentender la parte del amor, sí, con no exhortar al hermano, con no... Pues más o menos lo que estamos viendo de los hermanos de Hebreos, y por lo cual se escribe este libro, que ellos estaban ya centrados solamente en el conocimiento del Antiguo Testamento y de ahí no habían pasado. Así es. Entonces, aquí el crecimiento en el conocimiento les va a ayudar a dar ese siguiente paso de perfeccionamiento y de santificación necesarios. Por eso nuestro Señor, nuestro Dios envía a nuestro Señor Jesucristo para ese propósito de revelación y deja al Espíritu Santo para continuarlo, en este caso con los apóstoles. Y solamente quería, ya para terminar el comentario, recordar lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta, cuando dice que el amor, en este caso, es guardar los mandamientos, y el mandamiento, uno de ellos, es el amor. Entonces, es un círculo. Como si fuera un círculo. El mandamiento y el amor y el mandamiento van de la mano y van siempre juntos. Y esto en realidad no es de extrañarse, precisamente porque si nosotros analizamos las cuestiones negativas que trae la falta de crecimiento y la falta de conocimiento, va a ser ya muy sencillo que nosotros podamos entender cuáles son aquellos beneficios de precisamente crecer espiritualmente. Quizá uno en el que se puedan englobar bastantes de estos propósitos y del cual podemos también comentar un poco, es que en el momento en que nosotros empecemos a crecer espiritualmente y continuemos, no nos quedemos
estancados en los rudimentos, en las bases, sino que a partir de ellas nosotros sigamos hacia adelante, vamos a llevar muchísimo fruto para nuestro Señor. Vamos a ser precisamente como un árbol que da al 100 por 1, que da muchísimo, muchísimo fruto para la gloria de nuestro Señor, hablando personalmente, hablando en el área evangelística, en el área de la congregación, a través de nuestros dones, a través de la defensa de nuestra fe. Crecer en conocimiento nos va a permitir a nosotros tener esos beneficios que tienen que ver con la parte espiritual. En el momento en que empezamos nosotros a crecer, nos vamos a dar cuenta cómo también podemos irnos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Padre, a ver qué es lo que nuestro Señor hizo y nosotros imitarlo. La verdad es que tomar la decisión, porque me parece que es precisamente una decisión de crecer en conocimiento, de seguir adelante, de no seguir estancados, trae grandes beneficios para nuestra vida. Dice allá la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Me hizo recordar mi hermano con su comentario allá Hechos capítulo 11 versículo 26, donde hace mención que una vez que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, se establecieron en Antioquía durante 1 año, fue justamente en ese lugar cuando fueron llamados cristianos por primera vez, muy seguramente porque este crecimiento continuo de las prácticas similares, como mencionaba nuestro hermano Josué, nunca va a ser un exceso, nunca va a ser mucho conocimiento por parte de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando llegue a la acción, y sobre todo porque sabemos que la iglesia primitiva era reconocida por eso, era muy querida por eso, porque ayudaba a todos, era una iglesia fuerte que se dedicaba a la predicación, que se dedicaba a la evangelización, que se dedicaba a ver por todos los que estaban precisamente prójimos a la iglesia. Esta parte del crecimiento trae un beneficio muy grande congregacional que precisamente viene en esto, en el muy, muy seguro crecimiento congregacional. Nosotros pensamos precisamente en el crecimiento, en este conocimiento, no como una cuestión opcional. Ya a través de lo que habla precisamente el libro de los Hebreos y de lo que encontramos también, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, nosotros entendemos que es un mandamiento y que es algo en lo que nosotros debemos mostrarnos cada día más diligentes, el poder dominar aquellas bases, aquellos rudimentos y también poder conocer más acerca de la Biblia, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la doctrina. Sí, aparte de esto, hermano, el conocimiento, básicamente, el conocimiento que Dios nos da, tiene también la intención de la transformación nuestra. Quiere decir básicamente lo que nos dice Romanos, cuando habla en el capítulo 12 el apóstol Pablo, y nos dice que debemos de ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional, pero a la vez debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, quitar todo aquello que nosotros conceptualizábamos, aquello que creíamos, y empezar a adoptar también todo aquello que nuestro Señor Jesucristo ha traído, el evangelio puro de la salvación, y asimismo también la doctrina que nos dieron por medio de los apóstoles, en la cual perseveraban los primeros cristianos, en la comunión, asimismo en la diligencia de la evangelización, en la participación unos con otros, en las obras de misericordia. Todo ese conocimiento lo dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en los 3 años de ministerio, y eso también lo volvió nuevamente a recordar el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, para que también los que ahora conocemos de Dios lo tengamos, en este caso, revelado por medio de la Escritura. Anteriormente verbalmente, por medio de la inspiración del Espíritu, pero también los santos hombres de Dios que escribieron las Escrituras, el conocimiento de Dios, el cual ahora recibimos. Cuando nosotros continuamos con la lectura de este texto, nos damos cuenta que el escritor está hablando acerca de unos rudimentos. Hay que crecer en conocimiento, porque así nosotros vamos a ir y tener como meta, tener los ojos puestos en la perfección. Lo que es importante es que nosotros entendamos bien a qué nos estamos refiriendo por perfección. Significa que entonces nosotros ya no vamos a cometer ningún error. Ese es el punto de perfección al que nosotros nos estamos refiriendo. La verdad es que no.
No sé si alguno de mis hermanos quisiera comentar algo relacionado con la perfección, este estado, hablando de la palabra original, esta parte de estar completo, de la capacitación de algo lleno, de algo total, podemos entender como de algo maduro, de algo que ha crecido, que ha completado algún crecimiento, como una parte de perfección, ¿no? Sí, y el desarrollo como tal de la semejanza nuestra a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Si lo analizamos en el caso pues como dice el apóstol Pedro, que nuestra fe debe ser probada como el oro, aun cuando es perecedero, dice, se prueba con fuego. Asimismo también nosotros, cuando somos probados, no solamente somos probados en cuanto a nuestra fe, somos probados también en cuanto a nuestro conocimiento. ¿Sí? Esto que nosotros tenemos, que es la fe, que es el fundamento de la fe en Dios, es la certeza de aquello que vamos a recibir por medio de la obediencia a la voluntad de nuestro Señor. Y conocemos esas cosas precisamente, valga la redundancia, mediante el conocimiento. Es ahí precisamente donde se conecta. Conocimiento. Y si empezamos a pensar en la perfección como el hecho de que no puedo cometer error, estamos equivocados. Dios toma a cada hombre, así como se toma al oro, en su imperfección. Recordemos que el oro se encuentra en aquellos lugares donde se extrae con todo tipo de imperfecciones, mezclado totalmente con diferentes materiales que son impuros o que no tienen el mismo valor. Sin embargo, nosotros para Dios dice que somos apreciados y somos preciosos, de tal manera que nos toma del mundo y nos empieza a quitar todas aquellas impurezas y nos empieza a dar precisamente el valor que tenemos mediante las pruebas, pero estas pruebas en base también a que nosotros tengamos el conocimiento suyo. Perdón, hermano, no significa que ya no cometemos errores, pero sí hay un cambio en la forma de vivirlo. Exactamente, va habiendo ese perfeccionamiento, esa transformación que hablábamos hace ratito y que se basa en el conocimiento y en la renovación del entendimiento de cada persona, que va dejando, en este caso, el pecado, pero que a la vez va avanzando en la voluntad de Dios. Es muy diferente y recordemos que nuestro Señor Jesucristo lo dijo: cualquiera que quiere venir en pos de mí, primero que nada debe de negarse a sí mismo. Y esto es negar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, y después de ello tomar la cruz de nuestro Señor, aquello que es la salvación y representa la salvación y el sacrificio de Cristo, y posteriormente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como tal. Entonces, todo esto va siendo precisamente ese proceso que nos lleva a la altura o a la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es el ejemplo del oro, ¿no? Naturalmente se comenta que pasa por bastantes procesos, que si el oro fuese un ser que siente, bueno, serían procesos duros, ¿no? Si fuese un ser que siente, un ser vivo como cualquiera de nosotros, simple y sencillamente la primera fase ni siquiera la pasaría. Recordé hace algún tiempo, tuve la oportunidad, bendición, de dar una prédica con esta temática. Todo este proceso que tiene que pasar el oro no es como que algo tan fácil, tan sencillo y sobre todo tan rápido. Es un proceso que lleva su tiempo, es un proceso muy meticuloso, pero que tiene precisamente un fin: hacer de una piedra bruta, la cual, como bien mencionaba nuestro hermano Josué, una piedra que tiene muchísimas impurezas, una piedra que tiene muchas cosas que estorban para su fin brillante y lujoso y costoso y valioso. El hecho de quitarlo tiene que pasar por trituración, por molienda, por acidificación y al final de cuentas por un horno que lo pone a temperaturas muy altas, muy elevadas, y después de esto salen las piezas los lingotes que nosotros conocemos y que estamos conscientes del valor que tienen. A mí me llama mucho la atención precisamente, no sé si sea la misma palabra que utiliza aquí el escritor de los Hebreos en el versículo 1 del capítulo 6, la perfección, con la palabra de Filipenses capítulo 4, versículo 13, el varón perfecto. No sé si sea la misma palabra que utiliza, porque tengo entendido que la de Filipenses que quiere decir madurez, alcanzar esa madurez tal cual nuestro Señor Jesucristo. Sí, es interesante esta parte, sobre todo es muy difícil, es
es duro, es complicado el poder pasar, por ejemplo, relacionado esto con el oro. Ahorita comentamos precisamente lo que menciona nuestro hermano de Filipenses. Pasar las pruebas como cristianos sin conocimiento es difícil, porque el conocimiento también nos ayuda precisamente a mantener el mismo ánimo y la paciencia durante Sí, las pruebas. y básicamente es aquello que nos hace estar firmes hasta el final, porque dice Hebreos, es que Hebreos básicamente lo que le está diciendo al pueblo judío es que si tú no confías precisamente en aquel que envió Jehová, que envió aquel Mesías que Dios había prometido, si no confías ahora en aquello que él enseña, pues entonces no vas a poder agradar a Dios. Hebreos 11, cuando habla acerca de la fe, ¿no? Nos dice también en el versículo, me parece que es el versículo 6, cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay, pero que también es galardonador de los que le buscan. Y es lo que nos menciona uno de los versículos que tenemos, que es segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, que ese conocimiento de Dios, ese conocimiento de que Él nos ha dado esas promesas, que nos ha dado también la posibilidad de la participación espiritual a su semejanza, es aquello que nos hace y nos motiva para también huir de la corrupción del mundo, pero también buscar el crecimiento y desarrollo de todas las características que empieza a mencionar a partir del versículo 5, cuando él dice que debemos añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento, porque termina diciendo, el que tiene todas estas cosas, y abundan en él, no va a estar ocioso, ni sin fruto, y aparte de eso se le va a abrir amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? Porque mientras más añadimos, en este caso es uno de los pasos que marca ahí, mientras más añadimos, más estamos logrando mantener la salvación que Dios nos ha dado. Y con estas palabras nos vamos a ir a nuestro tercer corte y en unos minutos regresaremos con ustedes. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, Dice el Señor, vivo yo, que ante mí vivo yo, se doblará toda rodilla vivo yo, y toda lengua vivo yo, confesará a Dios. vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vivo yo, Dice el Señor, vivo yo, que ante mí vivo yo, se doblará toda rodilla vivo yo, y toda lengua vivo
Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, por mi alma rescatar. Todos juntos. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Gracias por seguir con nosotros. La verdad es que hemos analizado pocas cosas del versículo 1, pero que nos han dado una enseñanza bastante amplia, ¿no? La necesidad de este conocimiento, el reconocimiento de que hay algunas cuestiones que son la base nada más de nuestras creencias, que son los rudimentos y que no debemos estar estancados en ellos. El conocimiento de que nosotros tenemos que seguir hacia adelante, porque si no vamos a encontrar muchísimos obstáculos en nuestra vida personal, nuestra relación y la forma en la que nosotros vemos o concebimos el pecado, en nuestra relación congregacional, en el impacto que nuestra vida y nuestras decisiones tienen en la congregación, para bien o para mal. La verdad es que hay muchísimo alimento y es bastante rico aquello que el escritor de los Hebreos nos comenta. Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa y vamos a comentar algunas cuestiones para ir amarrando esta parte. Naturalmente queda, hermanos, mucho por ver. Sin embargo, esto que se vio, bastante interesante, ¿no? Sí, claro, esta es una carta escrita a los judíos. Sin embargo, pues realmente también tiene una parte que es completamente orientada a los que son el pueblo gentil, a todos los cristianos en general, judíos y no judíos, y que debe de ser también tomada por parte de nosotros. Entonces, la exhortación básicamente del capítulo 6, versículo 1 y 2, viene primero que nada desde el 5, donde Pablo tiene que decir, o el escritor tiene que decir, debiendo de ser maestros, todavía tienen necesidad de leche. Entonces, ¿qué dura es esa exhortación? ¿No? Pues... digo que a lo mejor muchos nos podríamos sentir identificados, ¿no? Aparte de identificados, pues mal, ¿no? Porque cuando nos reprueban en la escuela, pues recibir un 5 o un 3, pues no es algo que nos haga sentir nada bien. Y aparte viene todavía la exhortación en el hogar, porque lo que pues realmente se necesita es que todo aquel que está siendo partícipe del conocimiento crezca en él. Y nada más quiero leer, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 10, precisamente por esta situación es que se escribe Hebreos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, no queriendo dejar aquello que era pues lo anterior, el pacto antiguo, se sujetaban más a Moisés que a aquello que ya habían recibido, que era Cristo. Y esto lo vamos viendo también en otras circunstancias, como en Hechos capítulo 15, donde nuevamente había judíos que iban y decían: si no guardan la ley de Moisés, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y esto no era lo que había enseñado Cristo. Entonces, el fin de la ley es Cristo y los hebreos lo tienen que entender. Y nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Hermano, hermana, qué bueno que lees tu Biblia, pero si no creces en el entendimiento de ella ni en la práctica de ella, entonces va a llegar un punto en que vas a ser solamente un niño que siempre va a necesitar leche espiritual, con todos los riesgos que puede tener un pequeño que no puede defenderse a sí mismo y puede ser arrastrado, como dice Efesios, por cualquier viento de doctrina. Y que estará de una u otra manera también deteniendo un poco el avance de todo el cuerpo, ¿no? En conjunto. Sí, como lo mencionábamos, un miembro que no desarrolla siempre va a ser un miembro que dificulta la eficiencia del funcionamiento en general. La exhortación está a tomar precisamente la decisión de querer continuar y proseguir más allá de los fundamentos que tenemos que dominar. Contextualizando un poco esa parte del capítulo 6, los primeros 2 versículos del libro a los Hebreos, a mí me gusta mucho leer a posterior, por ejemplo en el capítulo 7, como se mencionaba un poquito al principio del programa, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su sacerdocio, capítulo 8, la mediación que Él tiene, y el capítulo 9 en adelante, el pacto que se hizo mediante su sangre. Todo esto, si lo llevamos precisamente a la práctica, todo lo que nosotros observamos en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo durante sus
3 años de ministerio, cada una de sus palabras tenían un fundamento, repito e insisto, cada una de sus palabras, de sus hechos tenían un único fundamento, y era el amar y el demostrar amor al prójimo, ayudando siempre en beneficio y en pro de ello. Quisiera leer ya rápidamente, para culminar al menos, Filipenses capítulo 1, versículos 9 en adelante, y esto pide en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta parte, este pasaje me hizo mucho recordar la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, en donde nos menciona, versículo 26, en donde nos menciona que en el perfecto amor echa fuera todo temor. Es decir, mientras nosotros más abundemos en conocimiento y mientras más ese conocimiento nos haga actuar en amor por nuestro prójimo, no vamos a tener por qué temer por el día postrero, sino todo lo contrario, vamos a estarlo esperando tal cual nos lo aporta, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, el mismo apóstol Juan. Y culmino con el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bien interesante que el apóstol Juan concluye, ¿no? Al menos una parte diciendo: sí, Señor, ven pronto, ¿no? Ven ya. Está ya nuestro hermano Luis Conde listo para compartirnos la cápsula, así que vamos a ir con él. Vamos a analizar ahora esta parte de los personajes bíblicos, que también es muy interesante, con nuestro hermano Luis Conde, así que adelante. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar tocando un tema de estos personajes bíblicos de los cuales venimos hablando, que lo podemos ver ahí en la epístola a los Filipenses, versículo 4. Quiero comentar algo, hermana. Si eres creyente y estás comprometido con tu iglesia, pues tal vez habrás tenido o tienes o tendrás problemas, obviamente roces o malos entendidos con otros hermanos. Ahora, esto no es para desanimarte, pero sí para que seamos realistas, hermanos. El ser creyente no quiere decir que nuestro peregrinar va a ser amor y paz. Esa es la meta que todos debemos de tener, pero lo vamos a lograr cuando obedezcamos al 100% la palabra de Dios, o cuando estemos comprometidos con la palabra de Dios. Bueno, el apóstol Pablo escribe la epístola a los Filipenses en el año 61 después de Cristo, estando preso él en Roma. Él inicia su predicación en Filipo a un grupo de mujeres que se juntaban en el río a orar. Ahí la historia habla de una mujer, que es la primera mujer que se ve que se bautiza. No vamos a hablar de ella en este momento, pero la hermandad sigue creciendo. Entre esta hermandad van a resaltar dos mujeres que sus nombres son Evodia y Síntique, que son de las que hoy vamos a estar hablando. Evodia y Síntique. Vamos a ver el significado de los nombres primero. Evodia significa viaje próspero o fragante. Síntique significa afortunada. Ahora, Pablo las está mencionando en esta epístola, pero no lo hace de una manera correcta. Tristemente, hermanos, no las alaba. Lo que hace es triste porque es todo lo contrario. El ejemplo que estaban dando ellas no era bueno. Pablo les dice a estas dos mujeres, hermanos, les ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Algo pasado con estas dos mujeres y no sabemos a ciencia cierta qué es porque no lo menciona. Pero para que el apóstol Pablo lo haya mencionado, esto quiere decir que todo mundo estaba viendo el problema que tenían estas dos mujeres. Ahora, hermanos, el problema no era sencillo, el problema era un problema sumamente grave y por eso Pablo las está mencionando. Ahora, es triste ver que dos mujeres cristianas tengan este sentir, precisamente en esta epístola. Ahora, esto nos puede pasar a cualquiera de todos nosotros, pero hermanos, hay un problema mayor, un problema en el que todos podemos estar inmiscuidos. La mayoría de las veces que hay conflictos en una iglesia no suelen ser, hermanos, por asuntos doctrinales, y eso es lo triste.
sino por problemas de personalidad y de formas de hacer las cosas. Eso es lo triste, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo al respecto? Le pide a un hermano, a un hermano que le ayude, que les ayude a resolver ese problema. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La enseñanza que nos deja estos dos personajes de Evodia y Síntique es que busquemos a un hermano que sea espiritual, busquemos a un hermano que sea fiel, que no nos dé por nuestro lado, sino que nos diga las cosas que necesitamos saber y hacer. Hermanos, no estemos peleados con los hermanos. Esto la gente de afuera lo ve y lo conoce. Nosotros debemos ser espejo de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. 3, 2, 1. Les agradecemos, hermanos, por seguir con nosotros. Vamos ya a concluir el programa. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestros hermanos también y a los hermanos que están acá con nosotros en la mesa. Fue un placer poder compartir con ellos los comentarios y es un gran honor poder también compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Gracias, hermano Dylan. Gracias a Dios. Gracias, hermano Josué. Igualmente, hermano, para mí es una bendición el poder estar aquí y espero que también la palabra sea y llegue a ser una bendición para todos los que nos escucharon. Ya nos dijeron que hay buena audiencia, hermano. Muchos saludos, hermanos, aprovechando. Que Dios les bendiga. Muy bien. Gracias también a nuestro hermano José de Jesús, que está detrás de los controles. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Vamos a concluir con una oración que le vamos a pedir a nuestro hermano Josué nos haga favor de llevarnos en ella y así nos estaremos despidiendo, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, todos los que nos escuchan, nos ven, por favor, tomemos la posición para hablar con nuestro Padre. Padre eterno y misericordioso, Dios todopoderoso, nos dirigimos a ti, Señor. En tu grande misericordia nos has permitido el poder compartir parte de tu palabra, del conocimiento que tú nos has dado para salvación y vida eterna. Por lo cual, Padre, te rogamos, nos ayudes en nuestro corazón y en nuestra mente a poder atesorarlo, pero también, Padre, a practicarlo. Gracias por todos tus hijos, por todos nuestros amigos, por todos aquellos que han podido escuchar y ver este programa. También llega a ellos y ayúdanos a ellos y a nosotros a crecer conforme tu voluntad para nuestra salvación. Bendice a todos nuestros hermanos en todas sus necesidades, en todo aquello que ellos necesiten, tanto material como espiritualmente, recordando, Padre, que vivimos tiempos difíciles, por lo cual te rogamos que en tu grande misericordia hagas también conforme a tu voluntad y beneficies y ayudes, Señor, a todos aquellos que se encuentran ahorita en dificultad por la situación que vivimos. Te rogamos por todos aquellos que sufren, por todos aquellos que padecen y asimismo por toda tu iglesia para que se fortalezca en la fe, principalmente y en el cumplimiento, Padre, de tu voluntad, dejando a un lado el temor, pero también, Padre, sabiendo que debemos de confiar no solamente en el hombre, sino en ti, porque tú sabes y conoces todos los tiempos y están en tu mano cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, te rogamos bendigas a cada uno de nosotros que nos dirigimos a nuestro hogar y a nuestros hermanos, dales el descanso en esta noche para que ellos recuperen las fuerzas que se necesitan para actuar y llevar a cabo el día a día, si tú no lo concedes y no lo permites. Y de no ser así, Padre, te rogamos que haya sido hasta este momento nuestra vida conforme a tu voluntad para recibir la promesa que tú nos has dado. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.